Una persona muy terca. Ese es el título de la prédica de este domingo. Mi propósito es poderte mostrar el gran amor que Dios ha tenido para la humanidad, pero también la dureza del corazón humano. La dureza del corazón humano versus la inconmensurable gracia y amor de nuestro Dios. Quisiera empezar leyendo el libro de Lucas 11. En el versículo 29, Jesucristo dice: como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: esta es una generación malvada. Pide una señal milagrosa, pero no le será dada más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. ¿Qué fue lo que impulsó a Jesucristo a utilizar a Jonás como un ejemplo de su mismo ministerio? ¿Qué fue lo que hizo Jonás tan importante y tan interesante? ¿Qué fue lo que vivió Jonás que el Señor Jesús lo quiso mencionar? Y aparece no solo una vez en los evangelios, aparece 2 veces y lo mencionan varios evangelios de nuestra Biblia. La historia de Jonás es una historia verdaderamente emocionante, es una historia que ha sido contada muchas veces a los niños, es una historia que tiene una enseñanza muy profunda, que le he pedido al Señor Jesucristo, le he pedido a Dios poderla ampliar hoy para tu mente y para tu corazón, y que podamos ver y entender todos juntos qué secreto tan fuerte hay en las vivencias de Jonás para nosotros hoy día. El libro de Jonás tiene 4 capítulos. Y a diferencia de otros profetas, Jonás es considerado un profeta de los profetas menores. Es más una narrativa que un libro de profecías. Es más el carácter y las vivencias de este profeta, más que muchas profecías que él dio para la humanidad. Pero la profecía que él dio, estoy seguro que va a impactar tu corazón y te va a hacer reflexionar en cómo piensa nuestro Dios. Jonás vivió en la época del rey Jeroboam II. Jeroboam II era un rey bien malo, era un rey de Israel bien malvado, bien idólatra, bien sanguinario, muy poco escrupuloso. Y en ese medio se movía Jonás como un profeta de Dios. Jonás era un profeta singular, diferente a todos los demás. Y en cierta ocasión Dios le habla y le dice: ve a Nínive y predícales contra su maldad. Ve y diles que me he dado cuenta de los malvados que son, de los sanguinarios que son, de los idólatras que son, de la mala forma de vida que tiene esa gran ciudad tan importante en ese momento para el mundo. La ciudad de Nínive era la capital del reino de Asiria. Y entonces el libro de Jonás no revela hasta este momento por qué, pero Jonás escucha la instrucción de Dios. Pero como muchas veces nos sucede a nosotros, como muchas veces le ha sucedido a usted, decidimos tapar los oídos a la instrucción del Señor y tomar un camino más inteligente. Así que Dios le dice: Jonás, te vas al este, a la ciudad de Nínive. Y Jonás toma camino, se va al puerto de Jope y ahí toma un barco totalmente al lado opuesto. Y se va Jonás, dice la Biblia, paga su pasaje, se sube al barco, seguramente tenía ganas de irse en primera clase porque todos estaban arriba, y dice la narrativa bíblica que él baja hasta el fondo de la nave y se queda profundamente dormido. Lo que Jonás tal vez no estaba pensando es que Dios no iba a permitir
que el propósito que él había diseñado para ese tiempo y para el pueblo de Nínive quedara olvidado, como lo estaba tratando de hacer Jonás. Baja el capitán rápidamente, porque todos estaban discutiendo arriba de qué hacían. La nave se iba a hacer pedacitos. Baja, mira que Jonás, que es uno de los pasajeros, está durmiendo, ¿verdad? Lo despierta y le dice: ¿tú qué no te das cuenta que esto ya se está acabando, verdad? Que esta nave ya está. A mí se me pone que Jonás hasta tal vez estaba haciendo el loco ahí, haciéndose el dormido, porque sabía que él tenía que ver con lo que estaba pasando en ese momento. Los marineros echan suertes para saber quién era el culpable de lo que estaba aconteciendo, y al echar suertes dice la Biblia que cae la suerte sobre Jonás. Nadie se puede escapar del Señor. Le preguntan: ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Para qué te vas? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De dónde es tu familia? ¿En qué trabajas? Le hacen un cuestionario completo de su vida. Y Jonás se los cuenta, ahora les cuenta a qué se dedicaba, pero también les cuenta un pequeño detalle: que andaba huyendo de Dios. Les dice: miren, yo soy israelita, temo al Dios poderoso, pero en estos momentos ando huyendo de una misión ahí toda importante que me puso Dios. Así que tengo que aceptarlo. La crisis que está pasando en este barco, la destrucción que va a sufrir, es por mi culpa. Entonces, ¿qué hacemos?, le dicen los marineros. Marineros eran marineros considerados paganos para el pueblo de Israel. Tenían otros dioses, no conocían al Dios de Israel, seguramente habían oído de sus grandes hazañas, pero no eran seguidores del Dios. Cada uno tenía su Dios. Y Jonás les dice: láncenme al agua. Aquí no hay otra solución, ya que yo soy el culpable. Láncenme al agua. En mi mente creo que a veces son hasta las soluciones que damos para cumplir nuestros necios propósitos. Hasta había perdido Jonás en ese momento la importancia y el valor de su vida con tal de oponerse a la instrucción que Dios le había dado. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto en riesgo nuestra vida por no ver que la instrucción que Dios da es la que nos va a llevar al éxito, y la mía, que parece ser más justa, más inteligente, más brillante, ¿verdad?, más buena, a lo único que me ha conducido, o a lo único que me puede conducir, es a arriesgar mi vida y hasta la misma muerte? Esta es una buena forma de graficar la vida de todos los seres humanos. La historia de la naturalidad con que actúa Jonás nos está dando un tipo, una fotografía de lo que hemos vivido muchas veces nosotros como seres humanos, y aún más como cristianos, como seguidores y como siervos del Dios viviente. Toman la decisión, ¿verdad? Le dicen a Jonás: no queremos nosotros sangre inocente. Miren, hasta los marineros que no tenían nada que ver con Dios deciden orar y decirle: Dios, perdónanos, nosotros no sabemos qué hacer, pero no queremos tener nada que ver con la sangre inocente. Muchas veces en mi mente yo he pensado mal de algunas personas porque no son cristianos, porque no conocen a Dios, pero están cumpliendo un propósito de Dios para enseñar a mi misma vida. Jonás es lanzado por los marineros, que resultaron ser buena gente. Es lanzado con el dolor del corazón de ellos al mar, y Jonás es tragado por un pez. En ese momento donde la aflicción es tal, donde el dolor, donde la tristeza, donde la desesperación, donde el agua le llega al cuello, Jonás empieza a reflexionar. Y hace su primera oración en el capítulo número 2. Dice el versículo 1: entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas
y tus olas pasaban sobre mí. Está narrando lo que él estaba viviendo después de haber sido lanzado al mar. Pasaban sobre mí y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? En el momento de la angustia, en el momento de la tribulación, en el momento que la muerte ya es parte inminente de nuestra vida, reflexionamos y hacemos lo mismo que hizo Jonás. Jonás se ve hombre muerto y empieza a decir, Señor, estoy fuera de tu presencia. Nunca jamás volveré a estar en tu santo templo. Señor, no volveré a estar delante de ti. Empieza su corazón a entristecerse y se da cuenta de que su terquedad lo estaba llevando al mismo foso de la muerte, a las mismas profundidades del mar. Y dice el siguiente versículo, el versículo 5, las aguas me llegaron hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza. Sigue narrando un poco él lo que estaba viviendo en ese momento, pero en el versículo 7, él dice, al sentir que se me iba la vida, cuando me di cuenta que ya estaba muerto, que ya no había nada que hacer para mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Cuántas veces cuando nos hemos sentido ya en la condición más crítica, hemos vuelto los ojos al Señor? Y el Dios bueno, el Dios poderoso, nos vuelve a escuchar aún nuestra terquedad, aún nuestros planes necios y justicieros. El Dios de los cielos vuelve a escucharnos y nos rescata. Dice el verso 9, los que siguen a los ídolos vanos abandonan el amor a Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces se arrepiente nuestro querido profeta Jonás y dice, Señor, hoy sí te voy a cumplir lo que te he prometido, hoy sí voy a hacer lo que tenía que hacer. Y Dios, que es maravilloso, le da una oportunidad más. Yo sé que usted puede identificarse con esa palabra. Yo sé que usted ha vivido este mismo capítulo que nos está narrando la vida de Jonás en circunstancias distintas. Dice el verso 10, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás a tierra firme. Cuando Jonás se arrepiente, toca el corazón de Dios, mira la humillación de Jonás y lo devuelve. Ordena a Dios al pez que expulse a Jonás de nuevo para la playa. Como la misión era ir a dar una profecía, ir a dar una palabra profética, ir a dar una advertencia al pueblo de Nínive, Jonás toma camino y camina y se va hasta llegar a la ciudad de Nínive, que era una ciudad grandísima, esplendorosa. No había una ciudad en toda la tierra conocida como la ciudad de Nínive. Ahí habitaba el rey del imperio. Ahí habían palacios esplendorosos. Ahí había muchísima gente. Y la palabra profética, la advertencia que llevó Jonás para Nínive, la cual gritó de esquina a esquina durante un día, era, en 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive será arrasada. La gente de Nínive escuchó el mensaje que Dios le mandó. La gente de Nínive tuvo una oportunidad increíble y dice que el pueblo entero se puso en cilicio y en ayuno y se rasgó las ropas. Y cuando el rey vio lo que estaba pasando con toda la gente, que toda la gente había escuchado y creído que había una advertencia del Dios de los cielos para que cambiaran su forma de vivir, porque si no en 40 días iban a ser destruidos. El mismo rey lanza un decreto
Y ese decreto decía que todo el mundo debía estar en oración, en ayuno, en arrepentimiento delante del Señor, incluso los niños, incluso los animales, todo el pueblo de Nínive. Y el pueblo obedece, y el pueblo ayuna, y el pueblo humilla su corazón. El ayuno es más que un esfuerzo físico, es una actitud interna, es una actitud de humillación que Dios para nada pasa por alto. Dios mira el corazón, Dios mira el arrepentimiento de toda aquella gente a través de la advertencia del profeta Jonás. Si el pueblo se arrepiente, el rey, que era un rey duro, sanguinario, dice la historia que trepanaba los ojos de sus enemigos para mostrar cuán duro podía ser él con la ciudad que se quería rebelar delante de él. Y él se pone en un aspecto, en una actitud de humillación delante del Señor. Vuelve a la carga nuestro amigo Jonás. ¿Qué cree que pasó Jonás cuando vio que la gente oyó la palabra de Dios? Se puso feliz, hubiera sido muy bueno. Se puso enojado de nuevo, se puso a pelear con Dios, se puso a decir que no era justo que pasara eso. Se puso a anteponer la justicia humana a la justicia de Dios. Se puso a pensar que él era más justo que Dios. Y dice que se enojó otra vez severamente con Dios y le hizo un reclamo. Le criticó el corazón bondadoso que tiene el Señor. Fíjese que, y para eso, Jonás, que era un buen conocedor de las Escrituras, tomó el capítulo 34 de Éxodo y le dijo así: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Toma las palabras del libro de Éxodo para decirle: Señor, yo ya entendía tu palabra y sabía que tú ibas a hacer esto, que tú ibas a tener clemencia de esta gente mala que a mí me cae mal, que han sido malvados con el pueblo de Israel y que nos han hecho mucho daño. El Señor lo escucha, porque además Él menciona esta palabra que yo quiero que guardes hoy en tu corazón. Dice: pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambia de parecer y no destruyes. Cuando se trata de hacer el bien a la humanidad, cuando se trata de atender un corazón contrito y humillado, cuando se trata de una nueva oportunidad para aquel que se arrepiente, nuestro Dios cambia de parecer. Nuestro Dios, que es grande en misericordia, cambia de parecer y decide que el mal que Él había decretado para una ciudad, para una persona, para una familia, puede ser revertido porque su corazón es de amor. Él mismo lo declaró de sí. El Dios que se arrepiente de hacer el mal a alguien con tal de que haya un corazón contrito y humillado. El Dios que cambia de parecer y no destruye a los que se humillan genuinamente delante de Él. Dice el versículo 3: así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, dice Jonás, prefiero morir que seguir viviendo. Empieza otra vez Jonás con su terquedad. No le había bastado la tribulación, no le había bastado el horror que había vivido en el mar, en el barco y dentro de ese gran pez. Empieza otra vez a rebelarse al Señor y deja en descubierto lo que todavía no nos había dicho en todos los capítulos anteriores: que su causa de ser desobediente era que él creía ser un mejor justiciero que nuestro Dios, que él creía tener una acción más justa de Dios y él pensaba que ese pueblo merecía morir y ser destruido. Pero Dios
piensa diferente que nosotros. Dios le responde. Mire qué respuesta más cálida y más dulce del Señor. En el versículo 4 del capítulo 3 dice: ¿tienes razón de enfurecerte tanto?, le preguntó el Señor. ¿Tienes razón? Jonás no contestó. Así que Jonás, ya muy molesto, decepcionado, pero todavía guardando en su corazón, tal vez Dios los va a destruir todavía. Dice que sale de la ciudad, se va afuera, se va a un lugar, a una montaña alta donde él pueda ver a la ciudad, y se pone a pensar en qué momento va a caer el fuego del cielo que va a matar a toda esta gentucha que yo odio tanto. ¿En qué momento vendrá la venganza mía para toda esta gente que no merece vivir? Y estando Jonás dice que construyó una enramada, ¿verdad? Una champita ahí de ramas y de palos seguramente. Y estando él muy molesto, pero todavía expectante de que Dios destruyera a esta gente, Dios le quiso dar una lección. Y dice que el amor inmenso del Señor hizo esto por Jonás. En el tiempo que él estaba ahí sentadito, empezó a crecer una planta, una enredadera que lo cubrió. Una enredadera tal vez como esta que tengo acá. En su cabecita, que estaba siendo quemada y tostada por el sol, y lo cubrió. Dios produjo una planta para darle una lección, para mostrarle cómo piensa y cómo actúa el Dios poderoso de Israel. Y con esa enredadera dice que por primera vez en todos los versículos de este libro, Jonás se pone contento, Jonás se pone alegre. Jonás dice: aquí sí estoy cálido, esta plantita que me creció, qué chilera, hoy sí estoy descansando en la presencia del Señor. Tal vez hasta ya ni voy a pelear con Dios y sigue creciendo esta planta. Y se quedó contento, pero dice que en la noche, en lo que Jonás descansaba, Dios mandó un gusano a que minara esa planta y que la destruyera. Y en la mañana que Jonás amanece todavía sentado ahí esperando si había alguna noticia del cielo, preguntando: ¿va a haber destrucción, sí o no? Empieza a haber un sol calientísimo. Dice que Dios envió un viento solano del oriente que quemaba y que asfixiaba a Jonás. Y Jonás, el feliz Jonás de la planta que lo cubría, se vuelve a volver un ogro de ira y de enojo contra Dios. Y se pone de nuevo tan enojado que dice: quítame la vida, mejor quítame la vida. Cuando él ve perdida su plantita que le estaba dando tanto beneficio y que ya le había gustado. Dios le vuelve a preguntar: ¿de verdad tenés razón de ponerte tan enojado por esto? Y Jonás insiste: quítame la vida. El discurso de Jonás llega hasta ahí, porque Dios toma riendas en el asunto y le explica de qué se trató todo esto. Oiga el amor de Dios, oiga la explicación paternal de nuestro Dios todopoderoso. Le dice: Jonás, tú estás muy triste por una higuera, por una planta, por una enredadera que tú no sembraste, por una planta que ni siquiera hiciste ningún esfuerzo para poder hacer que crezca, y estás triste porque ya la amabas, porque ya dependías de ella, porque era algo bueno para ti. Ahora piensa en esto: ¿cómo crees que yo no voy a estar preocupado y yo no voy a estar insistente en salvar una ciudad como Nínive, donde hay más de 120,000 hombres y muchos animales? ¿Cómo crees tú que una plantita puede compararse con 120,000 personas en una ciudad llena de personas y animales? El amor de Dios es increíble.
aún a las personas malas que algunos de nosotros algunas veces hemos condenado y hemos pensado, esos no son cristianos, son malvados, deberían de ser destruidos. Dios nos muestra en esta historia, y hasta con dibujitos y ramas y plantas y animalitos, que su amor es tan grande que no depende del juicio que yo pueda hacer para los demás. Que si es para hacer el bien a alguien, sus mismos decretos de destrucción pueden ser cambiados cuando alguien se arrepiente genuinamente delante del Señor. Y que usted y yo, que muchas veces nos parecemos a Jonás, muchas veces somos rebeldes, muchas veces somos justicieros en nuestra propia palabra, muchas veces somos condenadores, debemos entender que el amor de Dios va mucho más allá. Que Dios ama a cada individuo, a cada ser humano que Él ha creado, que todos en este mundo somos creación de Dios. Y nosotros debemos aprender a entender el corazón del Señor, debemos aprender a imitar el corazón de nuestro Dios, aprender a amar a nuestro vecino. Vecino es una buena traducción de prójimo. Cuando a veces nos dicen prójimo, uno piensa, sí, tal vez alguien que está allá muy lejos. Pero no, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de colegio, a tu mismo familiar que probablemente no es la persona que tú crees que deba ser. Pero quiero decirte esta mañana que lo que Dios está enseñando es que Dios ama a cada ser humano y lo valora mucho más porque son creación suya y está dispuesto a escuchar las oraciones de todos aquellos que se arrepientan delante de Él. Y que es nuestro papel, es nuestro propósito para estar hoy aquí en la tierra, mostrar el amor de Dios a cada ser humano. Dios quiere que usted y yo tengamos un corazón como el de Él. Dios quiere que en esta historia podamos entender y podamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra crítica justiciera, para una palabra de amor para cada uno de los seres humanos que rodean nuestras vidas. Ese es el corazón de Dios. Le pido al Señor Jesucristo que esta mañana seamos transformados de ser grandes personas justicieras que juzgan a los demás por ser grandes personas que siguen el corazón de su Padre y aman a cada individuo que está cerca de nosotros. Esa es la gran lección de Jonás. Mírese hoy en ese espejo y piense, Señor, de verdad necesito cada día ser más como tú. Que el Señor te llene de bendición para todas las personas. Que el Señor ponga una palabra fresca, que el Señor te ponga en una situación esta semana donde tú tengas que mostrar el amor verdadero de un Dios poderoso, de un Dios que solo quiere hacer el bien a los demás. Qué fantástica historia de amor. Cómo Dios se revela como un Dios de amor a través de la experiencia y de la vida del profeta Jonás. Cómo es increíble que el pensamiento de Dios sea tan grande en cuanto a amor. Cómo es para el ser humano difícil entender cómo Dios puede amar incluso a sus enemigos. Cómo Dios ha amado a toda la humanidad por completo. Yo quiero leértelo como lo explica Efesios 3:18, que dice: para que todos podamos entender el ancho, la longitud, la profundidad y el alto del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este misterio tan grande de un amor sobrenatural que está revelado a través de Jesucristo, Dios quiere que cada uno de nosotros lo presentemos a todas las personas que conocemos y con las que convivimos. En días difíciles como este que tengo aquí atrás en este momento. Días lluviosos, días grises, tal vez momentos dificultosos por la pandemia que se ha acercado a nuestros países. Pero creo yo que es más que todo una oportunidad que Dios nos está dando para que usted y para que yo podamos mostrar al mundo el verdadero amor del Dios Todopoderoso que tenemos. Para que la gente pueda entender que para su necesidad hay perdón del Señor.
Para sus necesidades emocionales está la esperanza que el Señor nos da, y para las necesidades espirituales está la palabra del Señor que da claridad en el día a día de la vida de todo ser humano. Estoy seguro que esta semana usted se encontrará con alguien a quien usted pueda, a quien usted tendrá ese momento para mostrarle el amor de Dios. Le pido en el nombre de Jesucristo, dele una palabra de esperanza, dele una esperanza de que hay perdón en el Señor, dele una esperanza de que hay provisión material, de que hay provisión espiritual, de que hay corazones sanados a través del amor de Dios que es manifestado en Cristo Jesús. Que tenga una excelente semana y que el Señor Jesucristo le bendiga.